Muy bien. Dicho todo lo que hemos comentado, ya ingresamos de lleno a la norma. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la interpretación de la norma. Primero lo que queremos comentar acerca de la norma, que es voluntaria. ¿De acuerdo? Cuando la ley habla de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, está hablando de una norma que puede voluntariamente acogerse, en este caso, la entidad privada, un municipio, un gobierno regional, puede ser incluso, estamos hablando habla también de la policía, ¿no es cierto? Habla también de las entidades militares, entonces, hablamos de una norma voluntaria, primer punto. Segundo, está basado en el modelo clásico de Deming de PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Y así está descrito la norma, de tal manera que se puede integrar muy fácilmente con otras, como por ejemplo con ISO 14000 o 9000, y poder hacer un sistema integrado. No olvidemos que la ley ya nos obliga a tener un sistema de gestión, entonces la mayoría de las empresas están apostando por cosas 18000. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos comentar que tiene un conjunto estructurado de controles que van a asegurar el logro de objetivos en temas de seguridad y salud ocupacional. Pero la norma también es de carácter preventivo. Cuando ocurrió el accidente y yo investigo y yo llevo esto en mi indicador, eso ya es reactivo. Nosotros tenemos que anticiparnos y tenemos que ir un paso adelante. Eso tenemos que hacerlo de manera preventiva, ¿de acuerdo? Y no solamente llevado en el campo de la seguridad, sino también en el campo de la salud ocupacional. Por ejemplo, en el tema de la salud ocupacional podríamos decir, si yo tengo una evaluación médica de mi personal y puedo ver el número de obesos, de obesidad, por ejemplo, ¿de acuerdo? El número de obesidad, qué porcentaje de obesidad hay. Y si sobre esto hago un programa de gestión y empiezo a trabajar para poder por lo menos controlar o a través de ejercicios, dietas saludables, etcétera, poder reducir, entonces yo ya me estoy fijando objetivos en el campo de la salud ocupacional. ¿De acuerdo? Otro, si tengo de repente puestos en los cuales voy a identificar unos peligros ligados con la ergonomía, ¿no es cierto? Y sobre esto yo empiezo a trabajar y doy charlas de capacitación, ¿no es cierto? Hay métodos diversos, métodos RE, VALES, etcétera. Entonces yo empiezo a dar clases para poder buen uso al momento de cargar objetos pesados, por ejemplo. Entonces yo voy a mitigar de repente el nivel de riesgo de poder tener de repente una lumbalgia, ¿no es cierto? Entonces voy tratando también objetivos ligados a metas o con indicadores en el tema de salud ocupacional. No solamente es seguridad, o sea, reducir el número de accidentes, que se llama el índice de frecuencia, o reducir el número de días perdidos, que es la severidad, sino también en el campo de la salud ocupacional. Muchas veces atendemos solamente la parte de seguridad, pero a veces dejamos de lado la parte de salud ocupacional. Entonces, el sistema abarca en ambos, y no solamente de carácter reactivo, o sea, cuando ya ocurrió, no tengo que anticiparlo y verlo de que es un carácter preventivo. ¿De acuerdo? Entonces, eso como un inicio. Y como dice acá, la puesta en práctica de un sistema de gestión, primeramente, o sea, si yo tengo el sistema, certifiqué, no me va a dar, digamos, una reducción inmediata de los incidentes o de los accidentes, ni de las enfermedades laborales, ¿cierto? Sin embargo, es un instrumento que me sirve a través de la mejora continua, PHBA, alcanzar un nivel, ¿no es cierto?, un nivel deseado, el cual está propuesto por la organización. En algunos casos me preguntan, cuando recién inicia el sistema, ¿cómo proponer las metas y objetivos? Normalmente se parte de un benchmark. Si yo estoy en una organización que es una agroindustria, entonces tengo que ver otras agroindustrias del rubro similar y de repente poder ver a que aquellas que ya están un paso adelante,
y ver cómo están sus metas, sus indicadores. ¿De acuerdo? Y sobre eso, yo poder darme un parámetro de referencia y empezar a medirme. Acordemos que el benchmarking, ¿no es cierto?, es una de las técnicas y mejoras, ¿no es cierto?, como herramienta de la calidad que me permite comparar. Se llama, el benchmark es la comparación del mejor, primeramente copiar lo bueno y en una siguiente fase superarlo. ¿De acuerdo? Entonces, no puede buscar estadísticas. Una recomendación ahí, pueden entrar al Ministerio del Trabajo, Promoción del Empleo, tienen normalmente anuarios en los cuales hay estadísticas de accidentes, fatalidades, número de horas trabajadas por sector, por industria. Son documentos en PDF que están disponibles para descargarlo, bastante copiosos, en donde uno puede encontrar una buena cantidad de estadísticas, ¿cierto? Entonces uno puede buscar información para tomar algún modelo de referencia. Normalmente así se inicia cuando la organización quiere dar sus primeros pasos en el tema de la seguridad y salud ocupacional, ¿de acuerdo? Y si es una empresa de repente tiene franquicia u otro, entonces se compara con otras de otras latitudes. Podríamos hablar Chile, Brasil, Argentina, etcétera, y empieza él a tomar valores de referencia para poder empezar a implementar su sistema. Siempre teniendo objetivos en el tema de seguridad y salud ocupacional. Entonces, es muy importante. Realmente decíamos que es una norma, ¿no?, de carácter voluntario, ¿cierto? Tuvo sus inicios hacia el año 99 y normalmente, como otras normas, estas normas han tenido su origen en el Reino Unido. Son normas, digamos, británicas, ¿cierto? Hoy en día, las principales certificadoras del mundo, al nosotros desarrollar, pasar una auditoría externa, nos pueden dar una certificación. Normalmente son por 3 años, ¿no? Cada año se hace la auditoría de seguimiento y al tercer año se hace una recertificación de todo el sistema, ¿cierto? Hay modalidades en donde se pueden hacer por cada organización, y si son varias organizaciones, tienen varias plantas, por ejemplo, una organización, puede también hacerse la auditoría del tipo multisite. En un primer año auditan un grupo, la matriz con el grupo, con plantas, y en el siguiente año vuelven a auditar las que no han auditado. De tal manera que en un periodo de 3 años pueden cubrir a todas. Y ahí, si un grupo pasa toda la organización. Pero si el grupo muestreado no pasa toda la organización tampoco. Esa es la otra desventaja de repente de hacer auditorías multisite. ¿De acuerdo? También. Como dice ahí, tiene como objetivo el mejoramiento de la salud, ¿no es cierto? Salud y seguridad en el lugar del trabajo. Por lo tanto, más adelante vamos a ver cuando analicemos la CIPAR, tenemos que ver, tenemos que analizar el peligro y el nivel de riesgo asociado a la persona ahí en el puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. A veces cuando hacemos la CIPAR tenemos que poner mucho foco justamente la persona en el puesto de trabajo, ¿cierto? ¿Qué peligros tiene ahí y el nivel de riesgo asociado en ese entorno de trabajo tal cual? Es la fotografía del momento, ¿sí? Bien, como comentamos, la norma, ¿no?, me va a dar una especificación a través de requisitos, ¿cierto?, para poder justamente tener un sistema de gestión basado en PHBA, ¿no?, con objetivos claros y que al final, ¿no es cierto?, mi sistema, a través de planear, hacer, verificar y actuar, pueda llevar a la mejora continua y pueda tener un mejor desempeño en temas de seguridad y salud ocupacional, ¿cierto? Eso es importante desde un inicio. Muy bien. Como dice acá, ¿se puede entregar la certificación por la OSA 18001? Sí, correcto. Sin embargo, cuando habla de que no es obligatorio, digamos, uno puede tomar el sistema para poder tener un mejor desempeño. Pero la certificación propiamente dicho lo hará cuando ya el sistema esté
digamos, en un momento en el cual por lo menos ya esté maduro en vías de llegar a esa maduración y en el cual no vaya a tener pues alguna no conformidad mayor que le impida su certificación. No olvidemos, una sola no conformidad mayor hace que el sistema no sea certificable y dan un plazo en el cual regresa el auditor para poder levantar luego la siguiente, solamente la mayor donde fue detectada. Entonces, una no conformidad mayor es un cumplimiento realmente bastante a todo el apartado de una norma. ¿De acuerdo? Esta certificación es dada por un tercero independiente. Viene a ser realmente una empresa que está acreditada para ello, nos hace una auditoría de tercera parte, la auditoría externa, y compara nuestro sistema con justamente los criterios de la norma, que es la OSA 18.000, y las normas legales, por supuesto. Entonces, si en su contexto, luego de la evaluación, y la evaluación también es un muestreo, se encuentra conformidad, entonces esta empresa tercera recomienda para que nos den la certificación. ¿De acuerdo? Que llegará luego de unos días de haber recibido el informe final, etcétera, llegará este tan ansiado documento, ¿no? Que es el diploma, en el cual tiene una codificación, un número, y te lo dan por 3 años. ¿Cierto? Y por supuesto, como dice acá, tiene una credibilidad a nivel internacional, ¿no? Tener una certificación lleva a muchos recursos, manejar muchos recursos y realmente es una satisfacción como organización. Pero como se menciona en muchos libros, el llegar a tener la certificación no es haber cumplido a cabalidad con todo lo que uno se propuso, porque obtener la certificación es solamente el nivel de estatus de aprobado. Es el nivel en el cual la organización ya pasa a ser parte de un selecto grupo de empresas que ya han logrado la certificación. Y por lo tanto, a partir de ahí, es el nivel de inicio para la mejora continua. Y que permanentemente es un camino sin retorno a la mejora continua en temas de seguridad y salud. O sea, no olvidemos que tener la certificación no es ya haber llegado a tener, digamos, un desempeño totalmente al 100%. No, es el nivel de aprobado. Es el acceso al pertenecer a un grupo selecto que está en una base de datos de empresas certificadas, y en cual a partir de ahí yo empiezo a hacer la mejora continua. ¿De acuerdo? Eso también es importante tenerlo como referencia. Bien. Como dice aquí, el objeto es brindar requisitos, ¿no? Controlar los riesgos, evitando los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. A eso se refiere este ATEP, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esta frase también es importante. No da cómo. No te va a decir, haga usted todas estas actividades para usted, digamos, tener la certificación. Por ejemplo, aquí podríamos comentar, no es como si yo quiero implementar HACCP en el campo de la agroindustria, entonces yo tengo los prerequisitos basados en PAS 220, que es un estándar británico. Ahora ya el PAS 220 también ya quedó de lado y ya se convirtió en una norma ISO, ¿no? ISO 22002 parte 1 del año 2009, y que me dan los prerequisitos, pero me dan lineamientos específicos, ¿no? Prerequisitos para luego yo poder tener de ahí el HACCP, basado en 7 principios y 12 pasos para la implementación. Entonces, aquí en la norma no me va a decir cómo lo voy a hacer. Por lo tanto, y lo dice en el preámbulo de la norma, no tiene como objetivo estandarizar los sistemas de gestión. No es el objetivo de la norma, ni tampoco estandarizar la documentación. ¿De acuerdo? Nos va a dar los lineamientos, nos dice qué es lo que se tiene que hacer, pero no va a decir cómo debe hacerlo. Por lo tanto, cada organización, desde su perspectiva de negocio, tiene que adecuar y tiene que implementar. ¿De acuerdo? Por eso nos estamos formando como facilitadores, como agentes de cambio, como gestores,
para poder justamente implementar esta norma en nuestros negocios, donde nos toca laborar. Bien. Ajá, ok. El peligro está definido en esta versión de la 2007 como fuente, situación o acto con el potencial de causar un daño en términos de lesiones o una enfermedad profesional al trabajador ahí en el puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que se debe hacer es identificar justamente cuáles son nuestros peligros, la fuente de esos peligros, la situación o el acto. Por lo tanto, más adelante nos vamos a ayudar de un listado, ¿no es cierto?, en el cual los peligros han sido ordenados, agrupados, de acuerdo al tipo. Entonces, podríamos hablar de peligros de tipo físicos, químicos, biológicos, ¿cierto?, ergonómicos, ligados con la ergonomía, ¿no es cierto? Podemos hablar de psicosociales, ¿cierto?, mecánicos, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces podemos agrupar los diferentes tipos de peligros de tal modo que después pasamos a una siguiente etapa de evaluación del nivel de riesgo. Y el riesgo, ¿no es cierto?, va a ser la consecuencia. El riesgo es un número, ¿de acuerdo? El riesgo va a estar dado por la multiplicación de la frecuencia por la severidad, ¿no? Qué tan frecuente es que el peligro que yo he identificado se pueda dar y de ocurrir, qué tan severo sería. En este caso vamos a mostrar matrices donde hay 4 niveles en ambos casos. Una matriz de 4 por 4. Por ejemplo, para el sector minero se usa una matriz de 5 por 5. ¿De acuerdo? Entonces, cada organización también tiene que ver qué normatividad le aplica para, en función de ello, implementar. ¿De acuerdo? Entonces, el riesgo va a estar por un número y va a ser justamente, me va a decir, frecuente va a ocurrir y, por supuesto, de darse caso, qué tan severo es. Entonces, vamos a tener un número y vamos a valorar y vamos a decir, tiene un peligro con un nivel de riesgo que es tolerable o de repente es intolerable, o sea, es inadmisible que tenga eso. Entonces vamos a hacerlo eso a través de unas tablas que vamos a ponderar justamente el nivel de riesgo. Muy bien. Aquí, como podemos observar, vamos a ver las bases del sistema de gestión. Lo primero es identificar el peligro, fuente, situación o acto. Si es una persona que está conduciendo de manera distraída un montacarga, él es un peligro, ¿cierto? El peligro está dado en que la persona puede atropellar a un transeúnte, ¿cierto? Entonces, tenemos que identificar todos los peligros, aquellos, por supuesto, que sean de relevancia ahí en el ambiente del trabajo. Por lo tanto, es un trabajo de la identificación de peligros y evaluación de riesgos que está muy ligado con campo, ¿no? O sea, yo tengo que ir al campo y de repente no solamente solo, sino somos un equipo multidisciplinario y en campo vamos relevando la plantilla para poder identificar peligro y evaluar su nivel de riesgo. Luego de ahí esto es llevado a alguna sesión de comité donde estén los representantes de la organización y se pueda validar. Y a partir de ahí es mi primera matriz en el cual yo tengo que empezar a hacer la mejora. O sea, esta matriz no es estática tampoco, la matriz es bastante dinámica, porque cada vez que hay un nuevo producto químico, hay una ampliación o hay una modificación, yo tengo que nuevamente pasar mi matriz hiper. O inclusive, lo dice la ley, cuando hay un accidente, esa hiper se tiene que revisar nuevamente. ¿De acuerdo? Se tiene que ver su idoneidad y si hay cambios que hay que hacer, pues nuevamente se ajustará, ¿no? Así dice la norma, ¿no? Y el riesgo, por supuesto, estará en función, como he dicho, de la probabilidad de la estabilidad y me toca justamente evaluar qué tan riesgosa es la operación, ¿de acuerdo? A través de esta ponderación, frecuencia por severidad. Muy bien. Aquí mencionamos algo. La consecuencia van a ser daños en términos de lesión. Como vemos, hay una persona con muletas, probablemente se haya fracturado una pierna, sea ocasionado por un accidente, o también podría ser por una enfermedad ocupacional. ¿No es cierto?
la persona de repente estuvo expuesto a ruido encima de los 85 decibeles durante muchos años, y cuando ya la persona se va a jubilar, de repente ya no oye muy bien por un oído, ¿no es cierto? Entonces puede haber tenido una hipoacusia, ¿no? Inducida por ruido, ¿no? Entonces, tengo que ver desde el punto de vista de un accidente, o sea, desde el punto de vista de seguridad, pero también tengo que verlo desde el punto de vista de salud ocupacional. Ahora, el tema de propiedad, la norma no habla de propiedad, ¿no es cierto?, de patrimonio. O sea, aquello que es un patrimonio, es algo que tiene valor, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de la infraestructura, hablamos de repente, información confidencial que está ligado con el producto, ¿cierto? Es un patrimonio, un valor que tiene la empresa. Entonces, la norma OSAS, por favor, de un inicio, no asocia lo que es patrimonio, lo que es propiedad, ¿no? Entonces, tenemos que separar lo que es seguridad por un lado y lo que es seguridad patrimonial, que está ligado con robo, dolo, secuestro, ¿no es cierto? De repente con vandalismo, ¿no es cierto? O sea, está más ligado con la parte policial, si queremos así decir, ¿no? Está ligado más con la parte patrimonial. Entonces, muy probable que muchas organizaciones separen en dos. O sea, la parte de seguridad industrial e higiene, seguridad, higiene industrial, salud ocupacional por un lado, y la parte que tenga que ver con seguridad patrimonial, control de acceso a las instalaciones, el control de la seguridad interna, ¿no es cierto?, la vigilancia activa, pasiva, etcétera, toda la parte que tiene que ver con propiedad, preservar la propiedad. Entonces, por lo tanto, es muy importante, las OSAS solamente van a ver lo que es seguridad y salud ocupacional, no ven lo que es control de pérdidas, ¿no? Todo lo que es seguridad patrimonial. Aquí está, mejoramiento continuo, empezamos ya. Entonces, la norma está descrita a través de requisitos que a su vez se pueden agrupar, ¿no es cierto?, por requisitos de la norma ligados a P de planear, H de hacer, B de verificar y A de actuar, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos la política, ¿no es cierto?, de seguridad y salud. Luego tenemos la parte de planificación. Luego de ahí, implementación y operación, ¿no? Uno de los requisitos del 446, ¿no? Controles operacionales. Verificación y acción correctiva a través de auditorías internas, auditorías de primera parte. Y finalmente eso se lleva a revisión por la dirección. En revisión por la dirección, el requisito es claro respecto a los elementos de entrada que dan a revisión. Revisión por la dirección es un informe gerencial en donde uno mostrará los indicadores de seguridad y salud ocupacional, mostrará las acciones correctivas de las auditorías internas y externas, las normas legales que en este momento le están aplicando, el seguimiento y cumplimiento en un porcentaje de las normas legales, por ejemplo, algunos cambios que pueden originar en el entorno una afectación. De repente ya se ha publicado una norma que tiene que ver con el tema de seguridad o salud ocupacional, entonces inmediatamente, ¿cómo eso afectará al sistema? ¿No es cierto? Entonces, una serie de entradas en revisión por edición, luego pasa el proceso de transformación, que va a ser la exposición, el cliente es la gerencia, el cliente de revisión por edición de la gerencia, y luego de ahí hay elementos de salida, sale un acta de revisión por la dirección. O sea, tenemos el informe, y luego en el acta se toman los acuerdos, en el cual en revisión por edición está la alta gerencia, ¿de acuerdo? El representante de dirección, la alta gerencia, las personas que en nivel ejecutivo toman las riendas del negocio y pueden decidir sobre ampliación, reestructuración, etcétera, ¿no es cierto? Y en el acta se dan los acuerdos y el seguimiento de esa acta será un elemento de ingreso para la próxima revisión por edición, el próximo ciclo. Por lo tanto, normalmente un ciclo de estos de PHBA demora alrededor de un año, porque se cierra a través de revisión por la dirección luego de haber hecho las auditorías, ¿no? Normalmente, ¿no? Salvo que se hagan 2 revisiones por edición al año, o sea que cada semestre, entonces las ruedas de estas serían cada semestre. Entonces, tenemos que tener en cuenta este elemento importante, ¿no? De, como he dicho, revisión por la dirección, mejoramiento continuo. Muy bien. Entramos ahora sí.
En el primero tenemos requisitos generales. Aquí va a hablar un poco de establezca usted todo un sistema de gestión para mejorar continuamente, etcétera. Hablamos de la política, un documento importante. Tiene básicamente los lineamientos que da la alta gerencia a todo su personal y hacia dónde está orientado. O sea, hay un marco de referencia ligado con los objetivos de seguridad y salud ocupacional. Tenemos ya la planificación propiamente dicha. Aquí es donde se van a elaborar las matrices hiper, ¿no es cierto? Se van a hacer las matrices hiper para ver justamente aquellos peligros con nivel de riesgo alto. Vamos a ver la parte de implementación y operación. Aquí están los famosos controles operacionales en 446, que dicho sea de paso es el único procedimiento documentado que pide la norma. O sea, será documentado, que sea establecido, que esté protegido, que se evite el uso de obsoletos, que esté codificado, etcétera. Está en 446, implementación y operación. Luego tenemos verificación y acción correctiva. Aquí básicamente está dado por las auditorías, en este caso las auditorías internas, y luego el formulario que tenemos, hay un formato de registro que es basado básicamente en las SAC, solicitud de acción correctiva, ¿no? Y hay que hacerle seguimiento a cada uno. Por cada hallazgo que genere una no conformidad, por ejemplo, se llevará una SAC, una solicitud de acción correctiva. Y finalmente, en 4.6 tenemos la revisión por la dirección, lo que estamos comentando, ¿no? Ok. Algunas definiciones muy rápidas, eso ya lo hemos comentado, ¿no es cierto? Un incidente, ¿no es cierto? Engloba también al accidente y al cuasi accidente, ¿no es cierto? Al que casi tuvo cuasi accidente. Acá bien se menciona, un accidente es un incidente que ha dado lugar a daño o salud, inclusive una fatalidad, ¿cierto? Se puede hacer una referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, como un incidente, la norma habla de incidente peligroso. Por ejemplo, alguien está conduciendo un montacarga y de repente un camión está haciendo un camión y de repente el montacarga es topado por el camión lateralmente y lo voltea. El chofer se agarra fuertemente del timón y cae en una posición en la cual le permite luego salir raudamente del montacarga, estando totalmente ileso, ¿cierto? En ese caso, ¿cierto? Como en el caso, este incidente, ¿no es cierto?, será un incidente peligroso, ¿no? Un incidente peligroso, pero pudo haber sido un accidente muy grave, ¿cierto? También menciona acá una situación de emergencia, es un tipo particular de incidente. Ah, perfecto, ¿no? Cuando tengamos algún tema de emergencias y tengamos que activar nuestras brigadas, es un tipo particular de incidente. Aquí está lo que hemos comentado, fuente, situación o acto con el potencial de causar daño, es decir, el peligro, en términos de daño humano o deterioro de la salud, ¿cierto? O una combinación de esto. Profesor, una consulta. Ah, perfecto, tengo audio. Richard Quesquén, muy buenas noches, te escucho. Bienvenido, muy buenas noches. Profesor, con respecto a la anterior lámina sobre usted decía sobre el incidente, ¿podría pasar, por favor? Correcto. En el caso de que un suceso Un relacionado con poquito más alto, por favor, para poder un poquito debatir y también comentarlo con el resto. con respecto al incidente, en ese caso cuando se voltea el montacargas y sale ileso la persona, ese también no es un accidente pero con daño a la propiedad. Ah, no, porque la propiedad no la vamos a incluir en la norma. El daño a propiedad, o sea, es prohibido, o sea, se lesionó, se cayó el montacarga, de repente se dañó, o sea, ahí quedó. Pero la persona Hay pérdida. está, ¿no es cierto? Eso se considera como un incidente peligroso, y la norma, la ley y su reglamento lo contempla. Incidente peligroso. Estamos hablando de los accidentes que tienen un daño, un día o varios días perdidos, los cuasi accidentes, aquellos que casi ocurrió, ¿no? Pero en este caso es un incidente peligroso, o sea,
La persona ha salido ilesa, pero sin embargo, en algún momento pudo haber ocurrido un accidente, inclusive hasta fatal, ¿no? No lo sabemos. Entonces, la ley lo contempla como un incidente peligroso y debe ser, inclusive debe llevarse la estadística de los incidentes peligrosos. Ah, claro, la estadística en cuanto a, para tener en referencia a BIR, ¿no? O sea, para tomar una estadística. Correcto, Eh, correcto. Muy ok, bien. Muchas gracias, gracias. José. Gracias, Richard. Muy bien, nos permite también un poquito ilustrar. Muchas gracias, por favor. Gracias. Entonces, continuamos. Eh, Estamos viendo el riesgo, ¿no? Muy bien. Comentábamos que el riesgo me va a permitir a mí ver a través de la evaluación de probabilidad y severidad, cuantificar el nivel de riesgo. La probabilidad con qué frecuencia se puede dar y la severidad de darse, qué tan grave podría ser. Entonces, el nivel de riesgo va a ser finalmente un número en el cual va a poder justamente catalogar este peligro con un nivel de riesgo. Si un riesgo es tolerable, ok, la organización lo podrá aceptar, porque justamente ha valorado. Pero si es no tolerable, incluso puede ser inadmisible, la organización tiene que hacer algo inmediatamente para poder mitigar, ya sea por la frecuencia o por la severidad, ¿de acuerdo? Y más abajo, como comentamos ahí, dice riesgo aceptable. Riesgo que se ha reducido a un nivel en la coronación puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su política. Fíjense, le comento un caso. Cuando uno elabora las matrices y empieza a ver los niveles de riesgo, aquellos que no son aceptables tienen un nivel de control. La norma habla de, podemos hablar hasta de 5 niveles. Primero, hablamos de eliminación. No puedo eliminar, entonces paso al siguiente nivel, que es sustitución. No puedo sustituir, paso al siguiente nivel, controles de ingeniería. De repente no es factible hacer los controles de ingeniería. Paso al siguiente nivel, que básicamente será documentación, señalética, muchas gracias. Y finalmente los EPP. Joder, un favorcito. Un segundito. Y finalmente, al último nivel, que son los EPP. Aquí tiene audio, él no. No puede comunicarse conmigo. Ah, ok. Ya, sí, por favor, a David Domínguez, no tengo. Muy bien, entonces, hablamos de 5 niveles, ¿no? Entonces, cuanto yo voy subiendo de nivel, por ejemplo, de EPP a darle señalética, documentación, y de repente ahí básicamente a lo que es controles de ingeniería, entonces mi sistema va siendo cada vez un poco más maduro. Entonces, al inicio normalmente se hace un inventario de las medidas de control en cuáles de esos 5 rangos están agrupados. Entonces, si al inicio yo tenía mucho que era en el nivel 5, 4, 3, y conforme pasa un ciclo, 2 ciclos, va subiendo de nivel a nivel 2 e inclusive a nivel 1, entonces mi sistema de gestión va mejorando. ¿De acuerdo? Llévese esa idea de cómo desde un inicio ya ir internalizando justamente las medidas de control con lo que es la mejora continua. Si yo paso de un nivel que son solamente documentación EPP a un nivel en el cual son controles de ingeniería y de ahí lo llevo inclusive a sustitución y mucho mejor si puede ser de eliminación, entonces mi sistema va mejorando. ¿De acuerdo? Muy bien. Ah, ya, gracias. Gracias, muy amable. Muy bien. Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de condiciones y factores que afectan o podrían afectar la salud y la seguridad de los empleados, ¿no? Incluyendo temporales y personal contratado, visitantes. Acá lo importante, el personal que entra a mi predio, donde tengo mis operaciones, ya sea un contratista, subcontratista o inclusive un visitante, yo tengo la responsabilidad sobre su seguridad y la salud de ese personal. Si ocurriera un incidente, un accidente, yo tengo la responsabilidad. Por lo tanto,
tengo que brindarle toda la orientación correspondiente. Normalmente viene el personal y hay que preguntar si tiene botas, chaleco, casco, protectores auditivos, no sé si guantes, de repente lentes, mascarillas, de darse el caso, porque justamente de darse algún accidente y de repente yo hago la investigación, es muy probable que la investigación salga porque ha sido un acto. O sea, teniendo la persona no lo usó o cometió una imprudencia. Entonces, para poder asegurar, yo tengo que tener justamente todos los controles cuando esa persona ingresa a mis instalaciones, ¿no? A mi predio, muy importante, ¿no? Ok, empezamos con 4.2, con política. Lo primero que dice que la norma es que la política tiene que ser apropiada a la naturaleza y la escala de riesgos. En el marco de referencia de la política, toda política tiene un marco de referencia. El marco de referencia está dado por los primeros párrafos en los cuales la política se expresa. La organización dice, somos una industria, se me ocurre, metalmecánica, que generamos productos para la gran minería, vamos a cumplir con calidad, con seguridad, con medio ambiente, nos comprometemos a, y viene, primer punto, segundo punto, tercer punto, etc. Entonces, dentro de ese marco de referencia, tiene que estar ligado con objetivos, tiene que ser apropiado a la naturaleza y la escala de los riesgos de la organización. Primer punto. Segundo, tiene que incluir un compromiso de prevención de daños y de prevenir el deterioro de salud y también hacer referencia a la mejora continua. Por ejemplo, si no tuviera la frase de mejora continua dentro de la política, eso puede ser un hallazgo y que puede ser traducido, por supuesto, lógico, en una no conformidad. Pero la política tiene que tener el elemento que diga mejora continua. Nos comprometemos a realizar la mejora continua, etcétera. Tiene que tener el elemento de mejora continua, ¿cierto? Otro, indudable, compromiso de cumplir con la legislación, las normas legales que me apliquen. No solamente a mi sector, sino también de otras normas a las cuales yo voluntariamente me suscribo. Conversaba con un amigo y un colega dedicado al rubro minero y me decía que hay un código de no usar cianuro, por ejemplo, para el caso de, temas que están relacionados con extracción del oro. Entonces, si yo me suscribo a esta norma, porque me va a hacer más competitivo en el entorno, me va a hacer más responsable con mis operaciones, entonces eso será auditable. Otro, si me suscribo a normas, por ejemplo, que están relacionados con la OIT, ¿no es cierto? Hay algunos convenios que han sido ratificados, que si yo me suscribo, entonces eso es obligatorio y cuando me auditen tienen que ver su cumplimiento. Otras normas, Banco Mundial, etcétera. Si yo me suscribo a esas normas, entonces cuando me auditen va a tener que ser, tengo que cumplirlos. El no cumplimiento originará un hallazgo, ¿no? Entonces es importante todos estos términos al momento de redactar adecuadamente la política de la organización. Muy bien, ok. Cuando habla que esté documentada, implementada y mantenida, es que yo tenga que tenerlo en algún medio como documento. La norma habla que puede ser escrito, puede estar en un medio virtual, en la intranet, en la internet, por supuesto. Cuando habla de implementada es que lo que está descrito en cada uno de los párrafos yo pueda demostrar in situ, ¿no? En el campo, ¿no? Que justamente la política está siendo difundida, está siendo conocida por los trabajadores, no solamente de planillas, sino también de repente los contratistas, subcontratistas, que ellos lo implementen en el día a día, ¿no? Y mantenida es que esté vigente en el tiempo. Si yo hice mi política hace 5 años, por ejemplo, ok, ¿cómo voy a asegurar que cada un año sea revisado y lo que yo escribí hace 5 años, hoy en día sea vigente? ¿De acuerdo? Sin ir muy lejos, el Decreto Supremo 005-2012 de trabajo, ¿no es cierto?, ha derogado varias normas, ¿no es cierto? Entonces, deroga 5 normas. El Decreto Supremo, el 009-2005 de trabajo, sus 2 modificatorias, que son 3 y 2 normas más. Entonces, si en mi política puse cumplimiento, por ejemplo, de la ley y su reglamento,
Y si ya hay una norma que ha sido derogada, entonces mi política también tiene que ser actualizada. ¿De acuerdo? Entonces, importante también la parte de las normas legales. Comunicar a todos los empleados que deben ser conscientes de sus obligaciones. Esta parte de tomar conciencia es importante. Yo tengo que crear bastante sensibilización en mi personal. Hoy en día se dan charlas muy ligadas con que la persona no cometa actos subestándar. Entonces las condiciones subestándar ya están siendo, digamos, trabajadas, pero ¿qué pasa con el acto? No sé si damos un pequeño recordaris, entramos a una página de una reconocida organización minera que hablaba de una unidad en la cual el trabajador no descansó lo suficiente, estuvo somnoliento y el volquete se la dio. No fue fatal, de repente fue un incidente peligroso, pero en la investigación de este incidente peligroso se da básicamente porque la persona no descansó adecuadamente y justamente estuvo somnoliento. Entonces fue básicamente un acto, ¿no? Subestándar, una imprudencia de este chofer, ¿no? Entonces, está muy ligada cuando dice comunicar a los empleados, darle justamente ese nivel de sensibilización, que la persona esté consciente, ¿no es cierto?, de los actos que está cometiendo justamente dentro de esta organización. Que esté disponible a las partes interesadas, básicamente que todos los grupos de interés, ¿no? Estamos hablando de los trabajadores, contratistas, estamos hablando de la comunidad en la cual opera, de la autoridad competente. Cuando quieren enterarse de mi política, pueda tenerlo. Hoy en día, normalmente está pegado en la página web, pero puedes también, en algunos casos, yo enviar a través de cartas, por ejemplo, cuando recién tengo mi sistema, normalmente se estila. Envío a mis proveedores, envío a la autoridad competente a través de una carta, y el retorno de la carta es con un sello de recepción, viene a ser justamente el ajuste de recibo que yo he puesto a disposición mi política de estos grupos de interés. Normalmente se estila cuando se hace el primer ciclo de PHBA, cuando recién voy a obtener la certificación, ¿no?, por primera vez. Que sea revisada periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada, correcto. La revisión no necesariamente significa un cambio. Yo puedo hacer la revisión, ¿no es cierto?, y de repente veo que y de repente un acta, y puedo yo ahí decir, participaron en la revisión los siguientes ejecutivos, y hemos visto que la política se mantiene vigente, no necesita ningún cambio. Entonces la del año pasado, 2011, de repente, es vigente todavía. Recién de repente el 2013 hay algún nuevo cambio, cambiaré la política en la revisión, ¿no? Entonces, el revisar no significa necesariamente que vaya a salir una edición siguiente de mi política, ¿cierto? ¿Sí? Ok, muy bien. Antes de continuar acá con los ingresos y salidas, creo que tenemos aquí un ítem más. Sí, vamos a terminar acá con política, ok. Muy bien. Entonces, para elaborar la política tenemos todos estos ingresos, ¿no es cierto? Los objetivos, ¿cuáles son los objetivos como organización, ¿no es cierto? Los requisitos legales y otros a los cuales yo me suscribo, los peligros y sus riesgos, todo el tema de comunicaciones internas, externas, ¿no?, necesidades de partes interesadas, los recursos, la mejora continua, todo esto entra dentro de la política. Aquí un punto importante, la política no se gesta, no se elabora a nivel de supervisores, a nivel de jefaturas de repente, sino esto es elaborado a nivel de la alta gerencia. Normalmente se hace una reunión, ¿ya?, en donde ya se traen algunos modelos preestablecidos y se le da a la gerencia prácticamente ya semi-elaborada la política. Previamente el equipo técnico multidisciplinario ya dio algunos lineamientos de cómo podría ser la política. Y la gerencia termina de darle justamente la forma en función del negocio, en función del core del negocio, ¿de acuerdo? Y se gesta la primera política. Y la política se da como un lanzamiento, cuando uno va a hacer el plan de implementación, no se olviden, en lo que es proyectos, costo, tiempo y alcance, dentro de la primera parte de planificación está el kick-off meeting, ¿no es cierto?, la reunión de lanzamiento.
Y normalmente el representante de gestión o la alta gerencia, el gerente general o el presidente director y hace el lanzamiento, dice: nuestra organización a partir de hoy estamos enrumbados a obtener la certificación OSAS 18000. Hacia allá vamos. Presentamos a nuestra política y este es nuestro planeamiento, nuestro GAN, con tiempos establecidos, de un año, año y medio, ¿sí? Y hacia allá vamos. Se hace el lanzamiento, el kick-off meeting, la reunión de lanzamiento, que es la fase final de planificación. Y luego de ahí viene a todo lo que es hacer, ¿no es cierto? Entonces, la política me va a servir como digamos, ese lineamiento que yo voy a seguir para llegar a los objetivos en seguridad y salud urbana, ligado por supuesto a la visión y a la misión que tiene también la organización. Entonces, tenemos como salidas, nuevamente, como comentábamos, objetivos, los famosos programas de gestión y todo lo que tenga que ver con formación y sensibilización, ¿cierto? También igual consulta, comunicación, controles operacionales, seguimientos de medición y auditoría. Cuando hablamos de controles operacionales, en 440 estamos un poquito adelantando, la norma me va a pedir que tenga un procedimiento documentado. Es el único procedimiento documentado que pide la norma en 446. Significa que yo tengo que haber identificado mis peligros, evaluado mis riesgos y ver los controles operacionales más adecuados que pueda implementar. Y por supuesto esto también como un tema de salida de la política, ¿no? Mi política de seguridad y salud ocupacional. Bien, yo creo que hemos hecho un taller en política hasta aquí con el tema de la política de seguridad y salud ocupacional. Vamos a pasar a lo que es 431, identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Previo a ello vamos a hacer un pequeño intermedio de 10 minutos. Me va a permitir colocar este informe que les comenté al inicio de una inspección del Ministerio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en donde ustedes van a poder observar las multas que pueden tener las organizaciones que de repente no han implementado todavía lo que pide la ley, ¿no? Y dicho sea de paso, ya a junio había dado la norma como plazo, ¿no es cierto?, para tener ya el comité paritario bajo esta nueva estructura, hasta un máximo de 12. 6 trabajadores elegidos a libre, ¿no?, elección por los mismos trabajadores, y otros 6 que son destinados por la organización, por la empresa. Y esos 6 tienen que ser, dice, de carácter ejecutivo. Estamos hablando ya de personas que tengan decisión, un gerente, puede ser un jefe de área, por supuesto, y que ambos sesionen mensualmente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño intermedio de 10 minutos. Me va a permitir colocar este documento y retornamos entonces a las 9:15. Son 9:04, vamos a retornar a 9:15. ¿De acuerdo? Hacemos un pequeño intermedio, ¿no? Gracias. Bien, nuevamente estamos de retorno. Vamos a continuar. Nos habíamos quedado en habíamos concluido lo que es la política. Vamos a continuar con lo que son identificación, peligros y evaluación y control de riesgos. A ver, veamos un segundito si ha sido colgado. Bien, entonces, mientras que van colgando el archivo, ya he visto que han colgado uno, son 3, vamos a continuar con 431. Bien.
La norma en 431 de OSAS 18.000 me solicita, como comentamos, identificar el peligro, hacer la evaluación y tomar algún control sobre el nivel de riesgo, ¿no? Y nuevamente ahí comentamos, el nivel de control de riesgo puede ir por alguno de estos 5 niveles, que sean el nivel de control de eliminación, es porque definitivamente yo he desplazado ese peligro, porque traje una nueva maquinaria, hay un nuevo entorno, ya no están los equipos obsoletos antiguos, etcétera. Yo eliminé de raíz, ¿no es cierto? Muchas veces eso refiere por cambio de tecnología e inversión. No siempre es factible, no siempre es factible realizarlo. Entonces, el primero sería de eliminación, ¿cierto? No puedo eliminar, entonces hago sustitución. Sustituyo por otro tipo de maquinaria que sea de repente menos ruidosa, que de repente sea más eficiente en el consumo de energía, etcétera, que represente un peligro con nivel de riesgo diferente al anterior, ¿cierto? Entonces ya tengo otra opción para poder tener como un nivel de control. Entonces, si no puedo eliminar, puedo hacer una sustitución. No puedo sustituir, entonces de repente hago controles de ingeniería. Controles de ingeniería está ligado básicamente de repente encapsulamiento de esa maquinaria ruidosa que me está emitiendo un ruido que puede básicamente impactar en los trabajadores del entorno. Entonces hago todo una protección, ¿no?, de esta máquina a través de controles de ingeniería. No puedo hacer todos los controles de ingeniería, ok. Entonces habrá que poner señalética, elaborar procedimiento o instructivo, un control operacional para una mejor gestión justamente de todo lo que compete a ese equipo. Si aún así no puedo disminuir el nivel de riesgo, entonces yo voy a brindar los equipos de protección personal, los EPP. Entonces tengo 5 niveles en los cuales puedo trabajar con este nivel de riesgo en los controles operacionales. Entonces, tenemos acá, tengo que considerar el comportamiento humano, o sea, cómo la persona, qué tan consciente, qué tan sensibilizado está, respecto a los peligros y su nivel de riesgo, ¿cierto? También capacidades y otros factores ligados básicamente a la persona, ¿no? Acto, para evitar que la persona cometa un acto subestante. Luego, considerar las instalaciones, básicamente provistas por organización o por terceros. Si de repente mi personal se desplaza fuera de mi locación y va a trabajar en una zona en donde ese ambiente, ese entorno, está siendo, vigilado, etcétera, por un tercero. Entonces, tener control sobre mi personal que va a trabajar en esa otra locación. Si algo le sucede a mi personal en esa otra locación, igual mi organización es responsable por ellos. Así no esté dentro de mi entorno, que no esté en otro realizando labores en nombre de mi organización. Muy bien. Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales. Muy importante cuál es el nivel, en la cual la organización tiene su desempeño, ¿no es cierto? ¿Cuál es el core del negocio? ¿Qué materiales, ¿no es cierto? ¿Qué actividades se realiza para transformar esos materiales? Si es que los hace, ¿no es cierto? O presta un servicio. Entonces, se tiene que hacer ese análisis, ¿no?, de esas actividades que la organización realiza justamente para tener su producto final o de repente un servicio. También habla considerando cualquier obligación legal relativa a la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios, ¿cierto? O sea, yo tengo que hacer un análisis de la norma legal para ver cómo puede impactar. Acá vamos a dar un pequeño ejemplo. Este año, si no me equivoco, en el mes de julio, debe haber salido una ordenanza en la ciudad de Arequipa, básicamente respecto a la radiación solar, radiación ultravioleta, debido a que se ha medido escalas de radiación
y la radiación obtenida entre las 10 y 2 de la tarde en la ciudad de Arequipa es una de las más altas. Entonces, el gobierno regional saca una ordenanza, un documento, ¿no es cierto?, normando que el personal que trabaje en esos horarios tenga que utilizar un sombrero de ala ancha y con una camisa manga larga, justamente para evitar esa radiación y que esta radiación pudiera causar cáncer a la piel. Entonces, fíjense ya cómo la autoridad local ya empieza a generar documentación para justamente poder prevenir. Y se dice que solo hay una ciudad en la cual la radiación sea más intensa que en Arequipa, dice que es una ciudad en Australia, lo que menciona ahí en el reporte. Entonces, fíjense, mi sistema tiene que ser proactivo y tiene que decir, ok, ya tengo una normatividad, ya, ¿cómo voy a hacer para poder cumplirla, poder suscribirme a esta nueva norma dentro de mi sistema y qué costos o qué cambios implicaría aquello, ¿no? Entonces, mi sistema tiene que actuar de una manera proactiva, ¿no?, ante estos nuevos cambios que se están dando. Voy a ver si ya cargaron los documentos. Por favor, le agradeceré a soporte que me está dando el apoyo, si puede colgar los 3 documentos, le agradecería bastante, por favor. Ok, entonces vamos a compartir. Ok, muy bien. Entonces, atención. Bien, ok, vamos a esperar unos minutitos a que terminen de compartir, están subiendo, y vamos a continuar. Bien, entonces, estamos en la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver una metodología que nos pueda orientar y nos pueda ayudar para identificar peligros, evaluar los riesgos y ver el nivel de significancia de los mismos. Por ejemplo, primero tenemos que tener un método para poder identificar los peligros, los cuales van a estar en función de alcance, de su naturaleza, del momento en el cual uno está haciendo esta primera evaluación, ¿no?, de la matriz de tipo. Luego tengo que clasificar en función del riesgo, ¿no? Clasificar en función del riesgo. Si es un riesgo tolerable o es un riesgo intolerable. Entonces no puedo tolerar ese riesgo. Tengo que ver cuál es el nivel de riesgo. Tengo que identificar aquellos riesgos que puedan ser eliminables, ¿no? Y aquellos que puedan ser eliminables. Después de esto, yo recién tomo las medidas de control. Las medidas de control basado en estos 5 niveles que hemos comentado. Luego de ahí, un seguimiento, implementación de la eficacia de las medidas. Fíjense, en este punto deberíamos tener ya las matrices IPER por cada proceso y luego de ahí las medidas de control, aquellas que son relevantes. De todas maneras, hacer siempre un listado en función de estas medidas de control. Nos va a ayudar para demostrar la mejora continua, porque los niveles de control tienen que seguir subiendo en nivel de importancia hacia eliminación. Eliminación, sustitución, control de ingeniería, ¿no es cierto?, documentación, señalética,
Y finalmente, solo al final son darle los EPPs al personal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para poder hacer una buena identificación de los hiper, ¿cierto? Como ingreso, yo tengo que tener que conocer la normatividad legal, porque en función de eso voy a también a valorar. Tengo que tener mi política como organización, registros, ¿cierto? No solamente de los accidentes, sino también los incidentes, informes de auditoría, por supuesto, para ver básicamente el estatus de mi sistema a través de acciones correctivas, preventivas, información de procesos, servicios, materiales y equipos, ¿no es cierto? Entonces todo esto se conjuga para poder hacer una correcta identificación de peligros y evaluación de riesgos. Finalmente, como salida, tengo que tener un procedimiento para poder elaborar la CIPER, un informe de la evaluación de riesgos, y esto va a estar ligado bastante con los objetivos, con las necesidades de formación, con los controles operacionales, con los recursos en general que tiene la organización, ¿no es cierto? Entonces, estas CIPER tienen que ser bastante dinámicas, no pueden ser simplemente quedarse ahí y no revisar. Como decíamos, incluso la norma pide que después de un accidente se vuelvan a revisar justamente las matrices CIPER para ver su idoneidad en el campo. ¿Sí? Bueno, después de un accidente como ahí tenemos que revisar nuevamente nuestras matrices CIPER. ¿Sí? Bien, entonces como podemos observar acá, tenemos los distintos tipos de peligros, ¿no? Los distintos tipos de peligros. El ruido es uno de ellos. Miren, la radiación, la iluminación, esta radiación luminosa, ¿no es cierto? Podríamos hablar de gases y vapores, comúnmente gases y vapores orgánicos. Podríamos hablar de polvo en el entorno, humos generados, ¿no? De actividades de trabajos en caliente, como soldadura, entre otros. Entonces, yo los peligros los tengo que agrupar por tipo, de tal manera que al momento de identificarlo pueda ir a cada uno de ellos específicamente, ¿cierto? Tengo que identificarlos por tipo. Muy bien. Un peligro, por ejemplo, puede ser maquinaria sin guarda, ¿no? Toda maquinaria donde de repente hay ejes, poleas de movimiento, tiene que tener una guarda. Y es más, la guarda que se le pone a todo este sistema de polea de movimiento, etcétera, debe tener una malla que impida que el dedo de una persona, al caer involuntariamente, traspase y pueda sufrir un accidente, ¿no? Entonces, tener en cuenta cuando se implementan las medidas de control para poder reducir o mitigar el nivel de riesgo, ¿no es cierto? Tengamos que tomar los criterios de diseño dados por las diferentes normas. ¿Sí? Este es el último, ¿no? Ya, ok. Muy amable, gracias. Bien, el soporte ya me ha dado el pase, ha podido colgar los documentos que les comenté en hace un momento, de un inicio de la clase, y veamos justamente uno de ellos. ¿Sí? Veamos uno de ellos. Ok, fíjense, la siguiente es un acta de inspección a la cual realiza el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Entonces, si vemos acá, y observamos, ¿cierto? Dice,
El artículo 17, esta es una norma anterior, establecía que el empleador debía implementar el registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Hay un grupo de personas afectadas que se ha quejado al ministerio y luego el ministerio ha ido a corroborar justamente a la organización si la queja procede o no. Los afectados con dicho incumplimiento, dice, son 28 trabajadores señalados en el segundo punto de los hechos verificados, ¿no? Dice, décimo, la ley de seguridad, no sé, en los artículos 49 y 50, que disponen la obligación del empleador de capacitar y entregar anticipadamente y debidamente a los trabajadores como medida de prevención de riesgos laborales en seguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que capacitar de una manera previa a que el trabajador realice su actividad. Los afectados son 28 trabajadores señalizados en el segundo punto de los hechos verificados. Luego, artículo 50, el cual establece que el proveedor aplica medidas de prevención de los riesgos laborales, ¿no? Dice ahí, artículo 11, de la decisión 584 que establece en todo lugar de trabajo se debe tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse para el logro de este objetivo en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial. Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos. Artículo 11, ¿no? Luego dice, en ese mismo sentido, el vigente reglamento de la ley 29783, ¿no es cierto?, establece en su artículo 26 y 27 que es obligación del empleador establecer los programas de prevención y promoción de la salud, programa de capacitación y entrenamiento, ¿cierto? O sea, el empleador tiene que tomar actividad, o sea, acciones de carácter preventivo, ¿no es cierto? Promocionar la salud, tener programas de capacitación y entrenamiento, ¿de acuerdo? Muy bien, con todo esto, él va a calificar la infracción y dice, tales hechos constituyen infracciones. 1. El no haber cumplido con el registro de la planilla de pago de 5 trabajadores de las 72 horas de ingreso a laborar. Se califica como infracción grave. El no haber cumplido con otorgar los EPP como ropa de trabajo completa, calzado de seguridad, guantes de seguridad, entre otros, a favor de 28 trabajadores se califica como infracción. Está cargando. Infracción grave, ¿no? En materia de seguridad, ¿no? No realizar, miren, fíjense el tercero. Dice, no realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Justo lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? No realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos, dicha infracción se califica como infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? No formar un comité, o sea, primero, no tener la ITAR, no tener un comité, ¿no es cierto? No tener un comité. Dicha infracción se califica como grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Si bien el sujeto inspeccionado exhibe un reglamento interno, se verifica que el mismo reglamento, ¿no es cierto?, no está claramente delimitados los estándares de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, relacionados con las actividades que realiza y los estándares de seguridad. Infracción grave. Sexto, no implementar el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Ahí está lo que comentábamos hace un momento, el tema de incidentes peligrosos. La norma ya lo contempla como tal, ¿sí? Dicha infracción también se califica como grave en materia de seguridad y salud en el trabajo. No implementar registro de exámenes médicos ocupacionales, o sea, no tener la IPER, no hacer las capacitaciones, no tener registros de accidentes de trabajo,
no implementar los registros de exámenes médicos, dicha infracción se califica como grave. ¿No? Octavo, no implementar el registro de monitoreo de agentes físico-químicos, biológicos y factores de riesgo. ¿No? Dicha infracción se califica como grave en materia de seguridad y salud ocupacional. No implementar registro de inspecciones internas y salud en el trabajo. Igual, infracción grave. ¿No? Décimo, no formar o informar a los trabajadores sobre los riesgos del centro y puesto de trabajo o labor específica sobre las medidas de prevención y protección. ¿Qué significa eso? Que un trabajador nuevo que ingresa a un puesto de trabajo, tengo que informarle, instruirle sobre los riesgos en ese nuevo punto. ¿No? Eso es lo que ahora está pidiendo ahorita cumplimiento la autoridad competente. Veamos ahora, dice, en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto? Viene a continuación de la otra infracción grave. 11. No elaborar planes y programas de seguridad y salud en el trabajo. Dicha infracción se califica como infracción grave. No elaborar un mapa de riesgos completo, acorde con la realidad. Dicha infracción se califica como infracción grave. ¿No? Entonces dice acá, sanción propuesta. Sanción. ¿Qué sanción le va a dar? ¿Sí? De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley General de Inspección de Trabajo, etcétera, ¿cierto? Se propone las siguientes multas. Primero, una multa de 5% de 6 UITs impositivas, ¿no? Tributarias. 5.465. Una multa de 16 de 6 unidades impositivas domiciliarias, 3.500. Igual, todas son de 16. ¿No? Una multa de 16%, y sigue sumando, ¿eh? Por cada uno de los hallazgos que he encontrado, una multa de 16% de 6 unidades impositivas tributarias. Una multa de 16% de 6 unidades tributarias. 11º, una multa de 16 equivalente a 3.500, ¿cierto? Por la 10ª infracción. Vemos a los representantes, ¿no? Entonces, si bien el total era de la sanción asciende a 44.019 soles, o sea, la empresa la han multado con 44.019 soles, ¿de acuerdo? ¿No? En conformidad con el artículo 39, literal B de la Ley 28.806, Ley General de Inspección del Trabajo, solo corresponde aplicar una multa a un máximo de 10 UITs, lo cual asciende a 36.500, ¿cierto? ¿No? 36.500. Entonces, le presentamos eso de alguna forma como un caso que ha ocurrido. Dice, para la graduación de la sanción se ha utilizado como criterios la gravedad de la falta cometida y el número de trabajadores afectados, de conformidad con este artículo, ¿no? Numeral 47.1, 47.2 del Decreto Supremo 019/2006 de trabajo, modificado por Decreto Supremo 019/2007 también de trabajo. Entonces, como se menciona, estando que es obligación de todo empleador el cumplir con las normas sociolaborales, garantizando la seguridad de sus trabajadores en todo lugar donde estos se desarrollen como sus actividades, salvaguardando su vida, salud e higiene integral, ¿no? Resulta responsable el sujeto inspeccionado por la vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral que originaron la propuesta de la multa de referencia. Entonces, al final, al señor lo están proponiendo multar con 36.500 soles. ¿De acuerdo? Entonces, este es un documento, se firmó el 28 de mayo del año 2012. Ya, ¿de acuerdo? Muy bien, la lección aprendida es que
la multa iba a ser de 44.000 y bueno, de acuerdo a la ley dice solamente se le puede multar hasta 10 UITs que han multado con esto. Pero aún así sea solo una UIT, esto de repente no debería de ocurrir a esos niveles, ¿no? Ok, muchas gracias. Soporte nos ha dicho que está bien, subió todo, ok. Muy bien. Varias personas desean opinar ahí. Empezamos con Hugo. Hugo, buenas noches, ¿me escucha? Hugo, ¿me escucha? Buenas noches. Bueno, por digital. Estamos con Dante. Dante, buenas noches, ¿me escucha? Dante, buenas noches, ¿me escucha? Sí le escucho, profesor. Perfecto. ¿Qué le pareció este pequeño resumen que hemos mostrado de una sanción real que ha recibido una empresa, ¿no? Incluso por no tener la hiper. Claro, lo que estamos hablando ahí es de una multa, lo que se denomina una multa por escala, ¿no? Ah, Una multa por escala y obviamente, claro, en realidad se pone un tope, ¿no? A la multa general que puede generarse por varios hechos, ¿no? En general. Obviamente, mientras que haya conciencia, es como cuando, por ejemplo, se obligó a las personas a usar el cinturón de seguridad, ¿no? así es, correcto. Y había multas por eso, ¿no? Entonces, creo que la multa lo que trata de hacer es justamente crear conciencia del tema, ¿no? Excelente, claro. Pero vamos al hecho de que ahí está cortado, pero habla de 28 trabajadores y al parecer esos trabajadores se han quejado por la inobservancia de su empleador de no tener, no cumplir muchas normas de seguridad, entre los EPP, tener la hiper, ¿no es cierto?, haber hecho las evaluaciones de salud ocupacional, entre otras, ¿no es cierto? Pero realmente es bastante, digamos, relevante que a una organización se pueda descuidar tanto de su personal en temas de seguridad. No sé si antes había visto un documento como esto, amigo. No, he visto inspecciones laborales, sí, y bueno, yendo un poco más allá de lo que es la norma en general con respecto a seguridad, es un poco difícil a veces que el inspector entre a una fábrica o una empresa porque hay muchos temas que salen digamos, del tema de la norma, ¿no? Hay mucha colusión también en las inspecciones que se hacen a veces y que se evitan justamente las inspecciones a través de dádivas o de temas que van más allá de la norma, ¿no? Ah, totalmente de acuerdo. Bien, totalmente de acuerdo, amigo Dante, y sí, nos lleva bastante a la reflexión, y este es un documento fidedigno y fehaciente del por qué debemos cada vez más estar preparados para el cumplimiento de la norma y evitar, desde un punto de vista preventivo, que algo como esto ocurra. Muy bien, Dante, gracias también por su aporte. Gracias a usted, profesor. Luis Carlos Rodríguez. Buenas noches, Luis. ¿Qué le pareció hasta este momento lo que hemos presentado, digamos, como un caso real digamos, una multa que está dando el Ministerio por incumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional? José Luis, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? Escucho. ¿Qué le pareció esta documentación en la cual la empresa al parecer no cumple con varios requerimientos de la norma y está siendo multada por el tope?
me parece interesante y didáctico a la vez porque es un ejemplo claro y real de lo que puede suceder si la empresa no aplica un sistema de seguridad dentro de ella misma. Se ve que el monto es elevado con el elevado y bueno, y bueno, supongo que la empresa ya habrá tomado conciencia de todo eso y asumo que la empresa es una empresa de mediano tamaño, creo. Y creo que ese monto le va a afectar bastante. Por Sí, supuesto. es una de concientizarlo, como una sanción potencial, bueno que también tome conciencia de parte de la seguridad de su propio personal. Perfecto. Bueno, creo que eso es mi opinión. Correcto. Muy bien, Luis, muy buena opinión y sí, en realidad, esto no debería ocurrir y esto nos permite sensibilizar también a nuestra alta gerencia de que en cualquier momento estamos llanos a una inspección del Ministerio de Trabajo, ¿no? Gracias también, Luis, por su aporte. Paola, Gracias. buenas noches. Le doy el pase a Buenas Paola. noches. ¿Qué le pareció lo que hemos podido mostrar y presentar respecto a esta organización que no estaba, como dice acá el tercero, no tenía identificación de peligros y evaluación de riesgos? Sí, profesor, buenas noches. Sí, me parece importante. Eh, Creo que es importante, ¿no? Que las empresas apliquen esos sistemas de gestión y que se tomen en cuenta esas sanciones, ¿no? Porque he escuchado varios puntos, ¿no? Que por los cuales los consideran graves, ¿no? Entonces es importante que apliquen esos puntos, ¿no? Y que sean sancionados. Correcto. Fíjense que en el número 3 dice, no realiza una identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Lo cual se califica como infracción grave. Entonces, fíjese, el no tener la ITER es una infracción grave. Por lo tanto, es nuestra obligación como facilitadores, agentes de cambio, gestores, pues inculcar que esto se realice dentro de nuestras organizaciones y que se actualice permanentemente. Ok, Paola. Muy bien. Gracias también por su opinión y aporte. Gracias. Muchas gracias. Omar Ceballos. Buenas noches, Omar. ¿Qué le pareció esta presentación de la organización que incumple varios apartados del... Me parece muy interesante, ya que podemos ver que los trabajadores mismos ya están tomando conciencia de que la seguridad empieza por uno mismo, ¿no? Porque si bien es cierto, las normas están dadas, pero casi no se aplican o no auditan más que todo. Yo pienso que debería haber más auditorías por parte del ministerio y no esperar a que se quejen los trabajadores. Porque, como les digo, las normas están dadas, pero no hay las auditorías adecuadas, ¿no? Y eso hace que las empresas no se pongan a derecho con las normas. Correcto, correcto. Muy de acuerdo, Omar. Y muchas veces de repente la organización no se da cuenta que necesita un sistema y de repente por eso no tiene auditorías internas y de repente no ha tomado plena conciencia, ¿no? Pero definitivamente si nosotros tuviéramos auditorías internas, en la interna saldría todos estos temas para poder justamente ser parte de la mejora continua. No sé, profesor. Muy bien, Omar. Buen comentario, gracias por su aporte también. Le voy a dar el pase a Alonso Ramos. Buenas noches, Alonso. ¿Qué le ha parecido este caso real que hemos presentado hace unos minutos? Entonces, le doy el pase a Richard Gesken, ahí está al lado. Buenas noches, Richard. ¿Qué le pareció este caso que hemos mostrado hace unos minutos? Buenas noches, ¿me escucha? Le escucho claro, muy bien. ¿Qué le pareció este caso que hemos... Bueno, aparte de que, bueno, a estas alturas todavía tengamos que ver estos tipos de empresas que no cumplen con ningún requerimiento, ¿no? Con lo que es la seguridad. Bueno, yo pienso que 10 UIT quedaría muy corto, ¿no? Debería cobrarle los 44.000 que se hace efectivamente, ¿no? Para que así puedan tomar con... Y por otro lado,
como estas empresas, hay muchas de estas empresas que actualmente siguen laborando y incumplen estos reglamentos y que el ministerio de repente no los logra advertir, ¿no? Y quisiera más bien, o se pediría en todo caso que sea más estricto el Ministerio de Trabajo, ¿no?, en cuanto a este tipo de empresas que hay, y de que las hay muchas actualmente. Bueno, y yo solamente quería hacer una consulta con respecto a lo que usted dijo sobre el tercero, sobre identificación de peligros y los hiper. Si una empresa elabora un AST o un ATS, que es un hiper en menor escala y que eso se desarrolla a diario, ¿es válido también? ¿Podría cubrir un reemplazo de un hiper C? Claro, ahí fíjese en el ATP, por ejemplo, la norma habla de la identificación del peligro y el análisis del riesgo, ¿no es cierto? En este caso, en el ATP podríamos estar hablando de una hiper, pero en menor escala, ¿no es cierto? Un poco más pequeño. Siempre y cuando yo pueda demostrar que el ATP incluyó la identificación del peligro y evaluó el riesgo, ya sea una escala de 3x3, 4 o de 5, yo podría estar cumpliendo con la norma, dado que la norma no me encasilla específicamente a usar ciertos niveles. Pero tiene que específicamente, tal cual como se menciona, es identificar el peligro, evaluar el nivel de riesgo en función de probabilidad y severidad, justamente si es significativo o no es significativo. Entonces, si lo puedo hacer con un ATP, entonces sí estaría cumpliendo y sí es valedero. No sé si un poquito lo puedo orientar. Claro, en todo caso sería valedero, porque ya que el AST o el ATS se elabora a diario y también identifica peligros, se evalúa riesgo y control. En todo caso sería válido un reemplazo en el hiper C. Sí sería válido. Sí sería válido. Okay. Inclusive en algunos casos en planes de trabajo, antes de hacer cualquier actividad, hacen una pequeña elaboración del hiper, muy pequeña, pero lo hacen eso diario, inclusive por trabajos, por tareas. Entonces eso se puede mostrar como que la organización está cumpliendo con este apartado que tiene. Okay. Claro, y sería más específico, ¿no? Porque es a diario, por tarea. Es más específico, así es. Y por tarea. Ok, muchas gracias. Muy bien, gracias también, Richard, por su aporte, qué buen comentario que nos ha hecho. Entonces le doy el pase a Pedro Pablo, creo que no tuvimos la oportunidad con él conversar. Pedro Pablo, buenas noches, ¿me escucha? Sí, profesor, buenas noches. Perfecto. ¿Qué le pareció el caso que hemos presentado, en este momento lo tenemos en pantalla y que estamos compartiendo con todos para poder un poquito internalizar que en cualquier momento puede venir una inspección del ministerio? Por supuesto, como en este caso está multando hasta 10 UIT. Sí, profesor, así es. A mi entender creo que es relativamente nuevo la cultura de la seguridad de parte del empleador para con los trabajadores, ¿no? Y depende mucho del Estado, en este caso el Ministerio de Trabajo, de que esta cultura se vaya acentuando, se vaya interiorizando en el empleador. Como han dicho algunos de mis compañeros, tengo entendido que en muchas empresas todavía la seguridad no es una prioridad para ellos, ¿no? Y vuelvo a repetir que depende mucho del Estado, en este caso, de realizar mayores inspecciones, inspecciones para que el empleador tome conciencia de lo importante que es la seguridad, y esto redunda, por supuestamente, en su producción, ¿no? Esa sería mi opinión, profesor. Qué bien, Pedro Pablo, muy bien. Yo creo que usted ha coincidido con varios de sus colegas y compañeros en que la autoridad competente debe realizar mayores inspecciones.
Y lo que aquí se describe prácticamente que la organización no tiene nada o tiene muy poco el tema de seguridad. Y definitivamente esto hace reflexionar a cualquier gerencia si lo ve muy frío en imagen, en el tema pecuniario, económico, y definitivamente es digamos, un reto que demostrar a alto nivel que esto puede existir una acción antes, ¿cierto? Este documento lo voy a compartir, se lo voy a dejar a la señora coordinadora para que les envíe a ustedes. Estoy seguro que a más de uno le va a ser muy útil cuando tenga que sustentar presupuestos para su sistema de gestión de seguridad. ¿De acuerdo? Muy bien, amigo Pedro Pablo, gracias por su aporte. Le doy pase a David Domínguez. Profesor, he copiado, profesor. Buenas noches, David. ¿De dónde se comunica usted el día de hoy? La ciudad de Barranca. Muy bien. Perfecto, David. Sí, ya lo tengo acá, David. Sí, correcto. ¿Qué le pareció el documento que hemos visto, David? Sí, muy interesante. Lo que deja en claro de la compañía como políticas ya internas no debe descuidar en ningún momento lo que es la seguridad, no solo por tema de auditorías para calificar alguna auditoría externa que pidan los clientes, sino para cuidar a sus trabajadores, porque el costo de no calidad o de sufrir accidentes no solo implica las horas hombre perdidas o los días de descanso, días de castigo que puedan tener, también hay costos a la propiedad, costos legales, que incrementan mucho este tema de costos, aparte de las multas que han sido objeto, en este caso la empresa, ¿no? Que le multaron con el máximo, porque ya no podía multarle más, nada más. Eso creo que es algo que la dirección de la empresa es la que tiene que tomar conciencia. Si la dirección de la empresa no se encamina a lo que es seguridad, un supervisor, un jefe no puede hacer mucho por la empresa, ¿no? Correcto. Muy bien, David, gracias. Totalmente de acuerdo. Y fíjese, este caso nos permite en algún momento llevarlo a la alta gerencia y mostrarlo como algo, digamos, que en cualquier momento podría ocurrir, sobre todo si tengo mucho personal, ¿no? Mucho personal, como por ejemplo una agroindustria, pues tengo mucho personal que está por campañas, etcétera, y alguien en algún momento puede decir, ¿sabe qué? No me dieron los EQPP, me accidenté por eso y voy a presentar mi queja, ¿no? Entonces, yo tengo que tener todos los elementos, todas las evidencias objetivas para finalmente decir, ¿sabe qué? De repente esto, por el análisis, ha sido un acto subestándar y no una condición subestándar por la cual yo deba de repente ser multado por la autoridad competente, ¿no? Muy bien, gracias, David. Bien, entonces, como simplemente conclusiones finales, este documento en algún momento nos va a servir para mostrar en algún comité, a más de uno nos ayudará para decir, bueno, necesito presupuesto para mi organización, mira lo que puede ocurrir, mira lo que ha ocurrido en mayo de este año, no que va a ocurrir o que ocurrió hace 5 años atrás, no, este año, y basado en la ley y su reglamento, lo que hoy estamos aprendiendo, lo que hoy estamos debatiendo, lo que hoy estamos analizando, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces lo voy a dejar aquí en el escritorio, va a estar compartido y le van a remitir para que usted también pueda tener una copia. Esto es lógicamente de uso netamente para fines académicos, ¿cierto? Académicos. Bien, entonces nos habíamos quedado en los tipos de peligro, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, hablamos de maquinaria sin guardas. Hablamos también de herramientas defectuosas o algunos vehículos que no estuvieran en buen funcionamiento. Imagínense, calderos sin mantenimiento. Hoy en día los calderos que acuo o pirotubulares consumen mucha energía para dar el vapor. Por lo tanto, si no está funcionando adecuadamente, de repente estoy perdiendo energía, estoy siendo algunas cosas ineficiente en el consumo. Entonces, siempre el caldero se tiene que dar un mantenimiento preventivo y tiene que ser óptimo, ¿no? Entonces, Luis Carlos quiere opinar. Sí, diga Luis Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta, profesor. Sí. En este caso, el ejemplo anterior,
una vez de que la empresa implante esto de lo que es la norma, ¿influye en algo para que pueda ser aprobada el antecedente que tuvo la empresa? Ah, buena pregunta. Un poquito, a ver, puntualice la pregunta un poquitito más. ¿Cómo así en el antecedente? ¿Se refiere que auditando encuentran un informe de que la organización fue multada, por ejemplo? ¿A eso se refiere? Exacto. Ya que prácticamente ese ejemplo que nos dio no tenía ningún tipo de política. Y si es que la empresa quiere aplicarla y quiere ser aprobada esta norma, ¿va a influir o no para que pueda ser certificado? Ah, buena pregunta. Muy bien, atención. Gracias por su pregunta y vamos a hacer el escenario. Ok. Vamos a dar el caso que esta organización, luego de haber sido multado, vamos a ver que la organización paga la multa y para levantar las observaciones contrata un equipo de asesores que lo va a orientar a llevar a la organización a un nivel superior en la seguridad de la salud ocupacional. Pasó un año y su sistema ya tiene hiper, ya ha podido hacer controles operacionales, tiene planes de respuesta ante emergencia, ¿no es cierto? Tiene, digamos, equipo de protección personal, ya tiene todo un sistema de gestión y hecho su auditoría interna inclusive, ¿no? Y ya levantó esas observaciones por las cuales fue multado. Llega la auditoría externa, toca la puerta, llega la auditoría externa. Se revisa la documentación y justo encuentra que hay un documento ya de hace un año y medio, 2 años atrás, en donde le han puesto una multa por infringir muy grave. Pero el auditor no evalúa en tiempo pasado, sino evalúa al plazo de hoy, o sea, al día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Cómo está la organización? Si él encontrase que lo que está ahí descrito al día que está haciendo la auditoría no se hubiera levantado, entonces simplemente no hay concordancia con lo que él está implementando respecto a la norma, y le pone una mayor y no certifica el sistema. El otro escenario en donde él ya levantó y está haciendo la mejora continua, y que el otro fue simplemente un mal comienzo que le hizo, el auditor no tiene nada que opinar en ese caso. Y no es justificación para levantar un hallazgo, porque lo que estuvo en el pasado, ¿ok? Y que él ya levantó, ahí queda. No se vuelve a revisar nuevamente en adelante, salvo que hubieran varios incumplimientos que todavía persisten, lo cual sería muy, muy grave. ¿De acuerdo? Muy buena pregunta. Entonces, si ya subsanó, ya está en la mejora continua, esta empresa, entonces el auditor no tendría por qué observar. No sé si ¿se entendió un poquito eso? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Gracias a Lucaro también por su aporte. Ok, fíjense peligros. Fíjense esta persona que está llevando un casco, unos guantes. Es muy probable que el zapato también tenga una suela dieléctrica, ¿no es cierto? Ahí. Esos guantes resisten hasta 10.000 voltios, ¿no? Normalmente, como equipo de protección personal se prueban, normalmente incluso se prueban con aire, se inflan como si fuese un globo, y en el guante se ve si no hay microfisuras, ¿no? Que podrían inhabilitar este EPP, ¿no? El casco también es un casco especial para el electricista, ¿no es cierto? Y en su conjunto, él aquí está interviniendo un equipo y tiene inclusive que seguir un control operacional, ¿no? Entonces tenemos también un peligro de tipo eléctrico, tanto alta tensión, baja tensión, electricidad estática, entre otros, ¿no? Aquí podemos hacer un rápido resumen, por ejemplo, los peligros de tipos físicos, ¿cierto? Trabajos en altura más de unos 8 metros, peligro de tipo químico, que yo pueda absorber, vapores orgánicos que a la larga puedan causarme un daño, ¿no? Aquí quisiera referirme, miren, esta semana salió una noticia de unos productos alimenticios que son unas canchitas pop-up que vienen con unos envases para poner listo al microondas,
él degustaba 3 de estos al día, solo que es un consumidor prácticamente, ¿no? Queremos decirlo, consumía grandes cantidades de este producto de palomitas de maíz. Le detectan cáncer y en el argumento en el cual demanda la empresa que fabrica estos productos, dice que el vapor de la mantequilla artificial de estas palomitas de maíz, al cabo de todos estos años que él consumía, le ha causado el cáncer. Y demanda a la empresa y le gana el juicio por $7.2 millones. Entonces, vemos ahí un tipo de peligro del tema químico, ¿no es cierto? E inclusive, yendo más atrás, yo podría decir, por un análisis de HACCP, de puntos críticos de control, no se ha analizado la matriz de inocuidad, de repente no se evaluó, no se determinó cómo ese peligro realmente podría, o sea, el vapor de la mantequilla artificial, de este popcorn, esta canchita, que él aspiraba al momento de gustar del producto, pues lo llevó a la casa. Entonces no se ha identificado, no se ha detectado. ¿De acuerdo? Peligro de tipo biológico. Conversábamos también con algunos amigos médicos que nos comentaban que, por ejemplo, la enfermedad como la leishmaniasis, ¿cierto?, que es producido por la picadura de un mosquito, ¿no?, que esto está en ceja y selva, y ya está considerado como una enfermedad ocupacional, está dentro del listado del año 2008 reconocido por el Estado. Entonces, ese es un peligro de tipo biológico que definitivamente puede traer como consecuencia esta enfermedad que es la leishmaniasis. Ya es una enfermedad ocupacional listada, ¿no?, y catalogada por ley. ¿De acuerdo? Tenemos problemas de tipo de peligros ergonómicos, ¿sí?, mala postura, de repente al momento de estar haciendo digestiva, esquiva, o al momento de estar haciendo alguna actividad manual, mecánicos también, por supuesto, físico-químicos, locativos, se refiere básicamente al ambiente, a la geografía, donde uno... Luis Carlos, buenas noches, sí, dígame, ¿cuál es su consulta? Luis Carlos, ¿tiene usted una consulta? ¿No? Al parecer por el chat, ¿no? Ok. Muy bien. Vamos viendo algunos ejemplos de actos y condiciones subestándar, ¿no? Por ejemplo, dice acá, operar equipos sin autorización, ¿ok? Entonces, eso es un acto subestándar. No señalar o advertir, o sea, no estar atento también, ¿no es cierto? Falla en asegurar algún equipo adecuadamente, también es un acto. Estuvo muy apurado, tenía que ir y lo dejó, ¿no es cierto? Entonces, es un acto subestándar. Operar a velocidad inadecuada, un conductor desde una camioneta, un montacarga, etcétera, ¿no? Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, bloqueo de dispositivos de seguridad, también es un acto subestándar. Usar un equipo defectuoso, ¿no?, a sabiendas, ok, está defectuoso, ok, también un acto subestándar. Usar los equipos de manera incorrecta, sí, porque de repente no soy consciente de cómo debo usar los equipos de manera, de una manera correcta. Por lo clásico, ¿no? Yo tengo una visera, aquí un gorrito, una visera, y encima de eso va mi casco. Es clásico volverlos en los contratistas y los contratistas. Eso no puede ser. El arnés del casco va directamente sobre la cabeza, se acomoda uno, su protector establecido, y para obtener también confort para poder trabajar. Entonces, eso es un clásico. Cada vez que veamos eso, tenemos que sensibilizar al personal, ¿no? Emplear de forma incorrecta o no usar el equipo de protección personal, almacenar en forma incorrecta y levantar objetos de forma incorrecta. ¿Qué significa almacenar en forma incorrecta? Significa que si yo tengo unos racks
en el cual voy a poner mercadería, debo poner lo que está rotulado, no debo poner de más, porque muchas veces necesito espacio y coloco y en cualquier momento podría ser ¿no? Acá tenemos una figura en la cual hay muchos actos y condiciones subestándares, ¿cierto? Entre los actos subestándares originados por la persona, tenemos primero acá, personaje sobre un carrito y se encuentra sentado, ¿no? Un acto. Otro acto es el de acá. Este pintor está fumando y está, al parecer está pintando, está sofretando. Otro, la dama que viene con tacos altos y baja raudamente imprudente, ese es otro acto subestante. Otro acto, acá no se le ve, pero este señor está llevando un vidrio, pero sin sus respectivos guantes, ¿cierto? Otro acto, esta persona que está distraída y justamente al manipular su escalera golpea a otro trabajador, ¿de acuerdo? Acto. ¿Qué sería condición? Por ejemplo, la condición sería que este torno ha sido atravesado a través de la puerta, o sea, puesto poniendo una traba en la puerta y las personas no van a, si hay una evacuación no van a poder salir. Otro, acá dice extintor y no hay un extintor. Otra condición que hemos dicho, la baranda, acá debe haber una baranda y esa es una condición, ¿cierto? Otro, este tablero de comillas eléctrico pequeño está abierto, debe estar cerrado, es otra condición, ¿de acuerdo? Muy bien, ya hemos reconocido muy rápidamente lo que son actos y condiciones. Ahí está, fíjense, ¿no? Algunas fotos donde tenemos a un personal. Aquí se tiene que analizar, por ejemplo, en esta figura derecha, el análisis de pedidos del trabajador que está en la parte superior como el de abajo, ¿no? Y aquí, básicamente del personal al momento de hacer la esquiva, o sea, cargar y acomodar todos los materiales, ¿no? Entonces, ok, acá tenemos a uno de los motores. Miren, esta guarda del motor está bastante buena, ¿no? En cambio aquí sí, ¿no? Han obviado la cadena en la cual está amarrado y viene cada uno con un determinado transporte, un carrito. Miren también igual acá, hemos quedado, ¿no? Acá tenemos un monofásico con tierra y otro así sin tierra, ¿no? O sea, normal. Luego tenemos aquí, fíjense estas condiciones. Miren la máquina de soldar, la careta, el electrodo, la persona cómo hace la actividad, ¿no? Entonces, aquí tenemos que trabajar mucho en la sensibilización de nuestro personal. Ya. Entonces, veamos algunas consecuencias. Por ejemplo, si el ruido está sobre los 85 decibelios, hay una sobreexposición, que aquí puede ser hipoacusia inducida por ruido. Si hay máquinas sin protección, entonces, como no hay guarda, puede originar un atrapamiento de manos, herida, amputación. Para el caso de ergonomía, levantar carga con la espalda doblada, ¿no es cierto? Entonces eso tiene un riesgo de tener un sobreesfuerzo en la columna. Si el piso está resbaladizo, ¿no? Entonces puede haber una caída del mismo nivel y podría haber una contusión, fisura, fractura también, ¿no? Polvo de sílice, sobreexposición al polvo. Entonces podríamos tener una consecuencia de silicosis, ¿no es cierto? Ok. Muy bien, hasta aquí un poquito vamos a quedarnos, vamos a luego mostrar la identificación de los peligros, vamos a mostrar hasta 3 formas de poder tener matrices, ¿de acuerdo? Hasta 3 formas de poder tener matrices. Muy bien, entonces, ustedes dentro del taller, ojo, vamos a ver un poquito los talleres que
¿Ok? Entonces, dentro de los talleres deben tener el taller 1, que va a hablar un poco acerca de lo que hemos visto, ¿no? De la política, pero en este caso ligado netamente a seguridad, ¿de acuerdo? Netamente a seguridad. Ok, entonces se les pide por favor revisar, desarrollar el taller número 1, ¿no? Va a ser más sencillo, y poder formular una política que cumpla con los requerimientos de la norma, como política de su organización, ¿de acuerdo? Entonces, eso quedaría como parte del taller a desarrollar, en este caso, de una manera, usted lo puede hacer en su domicilio, y que va a remitir y que va a servir como primera nota del taller, ¿no? Vamos a avanzar luego con todo lo que tenga que ver con la matriz de Zipper. Vamos a ver ahorita otras variantes también, para que usted pueda entrar con un poquito más de detalle a desarrollar su primer taller, ¿sí? No sé si hasta ahora tuvieran alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, respecto a lo que hemos visto. Hemos llegado, ojo, hasta todo lo que es 431, individuación de pedidos y evaluación de riesgos. Recuerda, estamos viendo ahorita las plantillas. Pero sin embargo, este requisito prácticamente es uno de los requisitos pilares de mi sistema de gestión, ¿no? Por lo tanto, si usted realiza esos talleres, van a internalizar mejor lo que hemos hecho en la clase. Muy bien, señores. Muchas gracias por su asistencia y participación. Este documento que se los hemos dado lo vamos a compartir en el caso de las sanciones. Se lo voy a dar a la señorita coordinadora para que los remita a sus correos y ustedes puedan tener un documento más como referencia ante sustentos. Muy probable en algún momento les va a ayudar. Bien, señores, no sé si tuvieran alguna consulta, alguna inquietud de lo que hemos visto en esta primera sesión. ¿No? Entonces le voy a dar el pase a la señorita Zulema. Muy buenas noches.